Vamos, si os parece, estamos evitando el juicio. Yo un trabajo que tengo, evitar el juicio, pero no hay culpables, pero sí hay responsables. Y sin juicio de nadie, estoy de acuerdo con vosotros, es una dinámica de odio que genera más odio, de violencia que genera más violencia, y alguien tiene que pararla, ¿no? En temas de responsabilidades, hablamos del origen. Hay quien dice que cuando se arregle el conflicto de Oriente Medio se arreglará los conflictos en la Tierra. Llegaremos a ese anhelado traer el cielo a la Tierra, a esa paz mundial. La zona donde se origina todo el conflicto es una zona muy importante, estratégicamente hablando, y durante mucho, hablamos antes de tiempo. ¿Dónde nos remontamos? ¿Al Imperio Persa, al griego, al romano? Primera Guerra Mundial, Segunda, ¿dónde? Porque es la zona donde se produjo la Primera Guerra, es por el control del petróleo. Está clarísimo que es por eso. Y ahora en Siria, ¿qué interés tiene Siria si ahí no hay petróleo? El interés que tiene es estratégico de comunicación, porque es la salida natural de todo ese petróleo que se origina en esa zona hacia el Mediterráneo, hacia Europa, gran consumidor de ese combustible, ¿no? Entonces ha sido siempre muy, muy querido por las potencias, digamos, occidentales. Y cuando tú decías, no solo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ya los países occidentales repartieron aquello, sin tener en cuenta las religiones, la etnia, la raza, nada. Esto lo dividimos. De hecho, Siria está muy dividida y está, en fin, no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero se divide al antojo de unas potencias occidentales que bombardean aquello, ¿no? Y últimamente con una gran beligerancia. Por las redes sociales están saliendo fotos de niños destrozados. Hoy he visto una. Dice, París, qué pena. No es París, es Siria. Y eso no sale en los periódicos, lo que estamos hablando. Hablamos de guerra global o de terrorismo global por ambos lados, porque es exactamente igual, los dos lados. Llámalo como lo llamo, como lo queramos llamar, o es guerra conjunta. Lo que no me gustaría es entrar en una guerra de civilizaciones. Son una serie de personas en el mundo occidental que son poderosos, que no dan información al resto de la población y que, por ponerle un calificativo, están locos, por poner un calificativo, no saben lo que hacen. Y por otro lado, unos cuantos que responden con sus medios, que tampoco saben lo que hacen. Pero en ambos casos estamos hablando de lo mismo. Ese control por esa zona, que sigue provocando toda esta escalada de violencia, ¿a vosotros se os ocurre alguna solución, alguna alternativa? Porque aquí, aparte de poner sobre la mesa lo que pensamos, lo que está ocurriendo, lo suyo es dar alternativas, si bien alternativas no globales, porque no está en nuestra mano de momento dar esa alternativa global, porque si fuéramos un número suficiente de personas que tomamos conciencia de lo que está pasando y ese número fuera capaz de cambiar, llegamos a una masa crítica para cambiar a quien nos representan, pues entonces, bueno, dirían, no vamos a responder con esto, vamos a responder, en vez de bombardear armas, vamos a bombardear alimentos, vamos a reconstruir escuelas, vamos a dar educación, en fin, pero como eso no estamos... Sí, mira, yo creo que para empezar a pensar en alternativas tendríamos que seguir tirando el hilo de la primera pregunta que tú hacías, ¿por qué? Y recuerdo, me viene a la cabeza una historia que se la leía a un amigo en uno de sus libros y decía que en un pueblo pues había producido, a Jorge Riesman se lo leí, en un pueblo pues había producido un tiroteo, ¿no? Un tipo había escogido una escopeta y había empezado a pegar tiros y había matado a 10 o 15 personas. ¿En qué sitio? No, es una historia, es un cuento. Vale. Y entonces, claro, van los medios de comunicación, los periodistas, preguntándole a la gente, oye, ¿usted por qué cree que este hombre se ha puesto a pegar tiros? Y uno decía, pues yo creo que ha sido una cosa de celos. La otra decía, pues yo creo que ha sido una cosa porque se le ha ido la cabeza, no sé qué. Y cada uno da su explicación, hasta que una viejecilla que estaba en su sillita en la puerta de su casa, pasó un periodista y le dice, oiga, señor, ¿y usted por qué cree? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto a pegar tiros? Y dice, porque tenía una escopeta. Claro, si no tuviera una escopeta, por esa paranoia, esa locura que le dio, se hubiera resuelto de otra manera, ¿no? Bueno, es un cuento, pero tirando del por qué nos encontramos pues que es que esta gente que ahora mata a 200 y pico de personas en París viajan en todo terreno que le compra Qatar, que es el mismo gobierno que pone el nombre en las camisas del Barcelona o que la semana que viene va a comprar el diario El País, que tiene armas que le proporciona Arabia Saudí, que está gobernada por el hermano del rey Juan Carlos, con quien hacen negocios
Y Estados Unidos, como se ha puesto de evidencia, Hillary Clinton, bueno, Madre Putin es el demonio, pero Hillary Clinton en sede parlamentaria, es conocido el vídeo que circula Sí. por ahí, lo dijo claramente, que Estados Unidos había creado el Estado Islámico y había creado los focos que inevitablemente se iban a convertir en un foco de terrorismo. La Entonces, lucha contra Rusia en Afganistán. si la escopeta no estuviera en manos de un psicópata, entonces no podría, porque el Estado Islámico sigue vendiendo día a día miles de barriles de petróleo, bien sea que sean de contrabando o no, siguen utilizando los paraísos fiscales, siguen utilizando el sistema financiero y por lo tanto y se lo siguen permitiendo. Hay que decirlo con todo el dolor y con toda la dureza que significa. Pueden matar porque le dan los medios para que maten y se los dan los que luego salen en las pantallas llamando a la respuesta. Eso hay que decirlo, porque alternativas. No, pero me parece espectacular. Los elementos materiales que permiten eso. Quitemos los paraísos fiscales, los secretos bancarios que permiten que cualquier criminal pueda manejar recursos financieros. A mí me decía mi hijo anoche, hablando de esto, me decía, pero papá, ¿cómo pueden moverse con esa facilidad? Y yo, es que con dinero. Una vez me contaron en Colombia cómo se movía la gente, los cárteles de la guerra. Y me contaba un profesor muy conocedor de aquello, un economista muy conocedor de todo el mundo de la droga, y me decía, y yo le decía, pero bueno, un aparataje como ese que necesita un aeropuerto, una instalación, una factoría, cientos de personas en la selva, ¿cómo es que no van allí? Y los pilla y dicen, no, es que están en constante movimiento, o sea, estaban, ¿no? En movimiento constante, desplazando a cientos de personas, hangares, aeropuertos, aviones, y me decía, es que tú no sabes el dinero que se maneja, o sea, el dinero es que lo puede, y claro, eso lo puede porque tiene esos instrumentos. Claro, los del banco tal, el otro y el otro, los promotores de no sé qué quieren tener libertad de movimiento de capital para que ellos muevan sus apuestas financieras por todo el mundo, y lo que no se dan cuenta es que detrás de ellos, aprovechando el hueco que dejan, vienen criminales de todo tipo y terroristas, y eso lo tiene que saber la gente. Primera opción, pensemos en fórmulas que impidan que psicópatas criminales puedan disponer de medios como estos, y por supuesto, porque la comunidad internacional no está actuando contra los gobiernos que son nuestros socios, nuestros amigos, los hermanos de nuestro rey, están ayudando a los terroristas, hay que decirlo de esa manera, y le estamos riendo la gracia, y aparecen nuestros equipos de fútbol con la camiseta de una dictadura que no solo es que sea dictadura por otras razones, es que está armando a los terroristas. Eso la gente, tenemos que saberlo, tenemos que decirlo, es duro, porque además si dices esto, te están diciendo que se estás apoyando. Yo no estoy apoyando a nadie, sencillamente estoy diciendo que al terrorismo se le combate con coherencia y no se le puede combatir con una mano mientras que con otra le estás armando y le estás dando medios. Claro, eso lleva en segundo lugar a, de cara a pensar en alternativas, el por qué ocurre eso. Pues ocurre eso porque no hay mecanismos de control, porque vivimos a escala planetaria bajo una lógica de imperio, y hay algunas potencias que, francamente hablando, pueden hacer lo que quieran, porque no hay contrapoderes, porque tienen derecho de veto, porque tienen bases militares en todo el mundo, porque pueden hacer exactamente lo que quieran. Y claro, mientras las naciones no se planten, mientras los gobiernos dejen de ser títeres y no asuman que un planeta, una humanidad, no puede quedar al albedrío de una minoría de dirigentes o de unos exclusivos intereses económicos, financieros, militares, pues no podemos pensar en que estas cosas desaparezcan, ¿no? Es fuerte, es fuerte. En la dinámica de odio, ambas partes se retroalimentan, y yo tengo la sensación, al hilo de lo que ha compartido Juan, que hago mío al 100%,
de que en lo que yo llamaba Goliat y David, por llamarlo de alguna forma, que es una forma metafórica, y llamo Goliat simplemente a los que promueven la cadena de odio de Occidente, porque en principio parece que tienen más medios que los que promueven ese mismo odio desde el denominado Oriente. La retroalimentación está clara, pero es que además la mano de Goliat, hay datos más que suficientes como para poner sobre la mesa con tranquilidad, Sí. y eso no significa para nada justificar a lo que se está haciendo de atentado, etcétera, sino simplemente describir la realidad, como ha dicho Juan, de que la mano de Goliat, cuando David está demasiado tranquilo, le suministra no solamente las excusas, sino también los medios como para que responda. Porque a estos de aquí, como a estos de allí, lo que le interesa es la dinámica, mantener la dinámica. En el ámbito árabe, al que antes y siempre defenderé, no, es obvio también que hay unos movimientos integristas y fundamentalistas que vienen de la noche de los tiempos, Todo el tema del ulema, todo el tema de ese integrismo ha estado siempre ahí. Y siempre que ha habido movimientos en esos países de tolerancia, hacia un equilibrio, hacia un respeto en común, esos movimientos integristas siempre históricamente han reaccionado, siempre. Y en la mayoría de las ocasiones se han llevado el gato al agua. Ese integrismo es el que ahora está absolutamente interesado en esta cadena de odio. Y los que están interesados en la otra parte en Occidente, en esa cadena de odio, están articulando mecanismos y están permitiendo un escenario para que estos puedan salirse con la suya. Y como Juan lo ha expresado muy bien, no voy a incidir más en el asunto. Pero pongo un tema complementario. Europa. Quizá va también eso ya abriendo la respuesta a lo que tú planteabas de no culpable, porque Sí. aquí no hablamos de culpable, pero sí las responsabilidades, ¿no?, que hay en este asunto. Yo pondría el acento fundamentalmente en Europa. Y claro, hablar de Europa es hablar de los ciudadanos europeos y de los gobiernos europeos. Problema, Juan lo ha apuntado, hasta qué punto los gobiernos son realmente autónomos o a estas alturas no son sino títeres de unos poderes más potentes, que los manejan eso, como marionetas. El papel de Europa en todo lo que viene ocurriendo en el mundo árabe es un papel de una enorme torpeza. Yo creo que lo hemos compartido en alguna tertulia. Los vecinos del mundo árabe somos los europeos, no los americanos, no los australianos, no los canadienses, somos los europeos. Nosotros somos los vecinos. Y como vecinos, hace mucho tiempo que nos teníamos que haber dado cuenta que esa dinámica de odio, antes o después, iba a saltar sobre nosotros. Ciertamente se podrá decir que hoy Estados Unidos también, porque hubo el 11S, vale, sí, pero fue el 11S. Pero yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente es fácil de entender que realmente donde el conflicto causa y seguirá causando y puede causar más estragos es precisamente en el ámbito europeo. Bueno, pues en esta dinámica, una Unión Europea, una Comisión Europea, un Parlamento Europeo, unos gobiernos europeos, que en todas sus declaraciones institucionales, que en todas sus normas, proclama una serie de cosas, ha mirado para otro lado. O es más, ha participado activamente a esa dinámica de odio, a los locos que la promueven, utilizando el calificativo que tú has dado, también se han visto metidos ahí. Hay que recordar que un país como España se metió ahí y estuvo en guerra. Y hemos mantenido, no sé si mantenemos todavía, tropas en Afganistán. Yo no sé quién se puede creer que en Afganistán de verdad hay alguna misión de paz a estas alturas. Realmente lo que hay simplemente son misiones de odio. Pero además de España, ha habido otros países que se han involucrado por completo. Pero además de esa involucración directa, es la inacción que ha habido ante unos acontecimientos que antes o después iban a provocar lo que están provocando. Y esto bajo ningún concepto debe ser arguido para cerrar puertas con relación al mundo árabe, bajo ningún concepto. La solución, que hablaremos ahora de propuestas al respecto, no pasa por el cierre de frontera, no pasa por poner un muro, no pasa por poner un muro y tirar bombas a los que están al otro lado, no pasa por ahí. Eso lo único que va es a seguir incrementando la cadena de conflicto. Yo creo que Europa, si realmente se comportara de acuerdo con lo que son los valores democráticos que la Unión Europea dice mantener y dice potenciar, tendría de verdad que empezar a mirar la situación, no me gusta la expresión, pero lo que se llama teniendo en cuenta los intereses de Estado. Aquí hay que mirar ya con intereses de Estado. Europa no puede seguir estando al pairo como marioneta de otros intereses económicos y financieros y geoestratégicos que no son los europeos y que
Los gobiernos de Europa, sin embargo, vienen haciendo suyo. Ha llegado el momento que los ciudadanos digamos que ya está. Y si nuestros gobernantes no son capaces, por los motivos que sea, el movimiento ciudadano tendría que articular plataformas que, en lugar de seguir respondiendo de una forma automática, robótica, lo que los medios de comunicación dicen, pongan sobre la mesa una forma distinta, consciente, de plantear la situación. Y, por supuesto, la clave, ahora entraremos en ello, la palabra está muy usada, pero la clave es el amor. La clave es el amor. La cadena de odio solamente se rompe con una dinámica de amor. Y esa dinámica de amor tiene que plasmarse en hechos concretos y en medidas concretas que creo que están perfectamente al alcance de nosotros.